emocionado y sobre todo recuerdo mucho frío y muchos días que estuvimos allí. Y la verdad que solo tengo buenos recuerdos de todo, de la concentración, los entrenamientos, cuando nos íbamos los compañeros a cenar y tal, de estar ahí con los jugadores. La verdad que todo, o sea, fue muy emocionante. Fue como vivir un sueño, ¿no? Porque era lo que deseábamos todos los aficionados al fútbol en España desde que teníamos uso de razón, lo de ganar un mundial. Cierto es que veníamos con la alegría de 2 años antes en la Eurocopa, que fue un gran triunfo en la Euro 2008 de la mano de Luis Aragonés, con el gol de Torres en la final, y era la ocasión, ¿no? Bueno, yo llevo con la selección desde 2005, ese era mi segundo mundial, y sí, viajamos desde, no me acuerdo el día, aterrizamos, si España debutó el día 16 creo, podemos aterrizar el 11 o el 12 de junio para ir a Potchefstroom, que era el cuartel general, y sí, cubrí todo el mundial entero. Fui a cubrir todo el mundial, entonces trabajaba para 4 y para Canal Plus, los vídeos que salían en 4 se emitían en Canal Plus también, entonces íbamos para las 2. Yo estaba basado en Johannesburgo, entonces yo tenía los estadios de Pretoria, el Ellis Park, que estaba en Johannesburgo, el Soccer City, luego fui a Bloemfontein, en semifinales fui a Durban, donde España ganó ahí contra Alemania 1-0, un estadio precioso, el Moses Babida de Durban, y al lado del Moses Babida estaba el antiguo Kings Park de Durban, que simbolizaba un poco la vieja Sudáfrica con la nueva Sudáfrica, estaban justo al lado de los campos. Y luego la final estuve en el Soccer City, que fue cuando pues, ganó España el Mundial. Sí, llegamos pues una semana antes de ese partido. Ese partido que nos marcó, yo creo, un poquito todo el devenir, ¿no? Y que fue terrible el inicio. Y bueno, estuvimos todo el Mundial en Potchefstroom, en la sede donde se jugaba, donde estaba la selección española, mejor dicho. De ahí nos movíamos a las ciudades donde se jugaba el partido y estuvimos pues un mes y 10 días, creo que es lo que estuvimos acompañando a la selección. En ese torneo, en esa fase final del Mundial de Sudáfrica, hice toda la clasificación y toda la fase final. Radio Marca, como sabes, empieza en 2001. Inicialmente no damos cobertura a todos los partidos de la selección, pero ya a partir de 2003, más o menos sí. Estamos por primera vez en la Eurocopa de Portugal. Tuve esa suerte del único enviado especial y a partir del Mundial de Alemania ya empezamos a pagar derechos y habitualmente hacia la selección. El destino y la vida quiso que esa zona mixta del Soccer City de Johannesburgo, del 11 de julio de 2010, fuera mi última zona mixta con Radio Marca, porque días después ya recibí la oferta de COPE y cambié el color del micrófono. Para empezar este documental yo creo que es importante hablar de la derrota que sufre España frente a Suiza por 1-0 en el primer partido. ¿Qué cambió a raíz de entonces en el equipo de Del Bosque? ¿Sabes lo que creo que cambió? Que no cambió nada. Que el plan se mantuvo, que hubo un cambio efectivamente, fue el de Silva, que salió del equipo y se forzó un poco la llegada de Torres, que estaba prevista para entrar en octavos de final, porque venía de una lesión de rodilla larga, desde el mes de abril, que le tuvo a punto de quedarse fuera de la Copa del Mundo. Y creo que la clave fue esa, que Del Bosque mantuvo la idea, mantuvo el mensaje, es decir, dijo lo mismo a los jugadores que a la prensa. Él mantuvo un discurso de que el equipo era ese, que la idea era esa y que por ahí iba el camino. Esto se puede decir de cara a la prensa y luego llegar el partido de Honduras y cambiar 4 o 5 jugadores. No lo hizo. Solo cambió a Silva, cambió a Andrés, a Iniesta, porque estaba tocado y no pudo jugar el día de Honduras, pero mantuvo todo el esqueleto del equipo, sobre todo a Xabi Alonso y Busquets, que fue lo más criticado ese primer día, ese primer turno de críticas que hubo, porque luego fue Xavi, luego fue Torres, siempre hubo debates, pero si me preguntas si cambió, creo que la clave fue, o sea, que no cambió nada o casi nada. Lo que pasa es que en el primer partido llega Suiza, nos pinta la cara y claro, nos devuelve un poco a la realidad. La fase final la fase de clasificación había sido impecable y llega
bueno, ese tan que nos meten los suizos y nos dejan con cara de póker, ¿no? Yo creo que el momento clave de todo, teniendo en cuenta que es un equipazo, que representa muy bien los valores de un equipo, en el que hay muchas estrellas, pero nadie se cree por encima de todos, yo creo que el momento clave es las horas después a ese encuentro, en las que Del Bosque no duda, no pega un volantazo, a lo mejor otro seleccionador con las críticas sobre la mesa de ese doble pivote de Xabi Alonso Busquets, pues hubiera cambiado el esquema, el dibujo y a lo mejor la hubiéramos cagado, ¿no? Pero Del Bosque, con esa sangre fría que él tiene, analizó, volvió a ver el partido, habló con sus jugadores, detectaron de que no había sido un problema futbolístico, que simplemente pues había sido un partido que era muy difícil de repetir, con muchas ocasiones en las que no tuvimos suerte de cara a portería, y a partir de ahí sufriendo mucho, porque hasta que nos clasificamos para octavos los días se hacían muy largos y luego incluso pues agonías como los cuartos de final ante Paraguay, ¿no? Con ese penalti que para Iker, en fin, el que gana mundial tiene que sufrir y quizás, como está diciendo Del Bosque estos días, ¿no? Toda esa mala suerte que España ha tenido históricamente en otras fases finales, pues a partir de Suiza la moneda siempre caía de nuestro lado y al final acabamos con la copa entre las manos. Todo arranca en la Eurocopa de Austria, en Neustift, que era un pueblecito pequeño, y allí estábamos todos conviviendo y con esa normalidad y con ese buen rollo se consiguió ser campeones. Y cuando llegamos a Potsdam hubo un intento al principio de separarnos un poco más, o sea, sí, la atención a la prensa, pero... Y yo recuerdo que pedimos una reunión con Fernando Hierro, que era el director deportivo, y decir, oye, no cambies esto, que mira, todos los años anteriores, estando a leches entre prensa y por lo que sea, ¿sabes? No se ganaba y ahora ganamos. Y esos indicios, o sea, de que iban a cambiar cosas, continuaron, y es verdad que te encontrabas por allí y había muy buen rollo, ¿no? Y eran entre ellos, esa generación además representó unos valores que luego trascendieron en victoria, ¿no? Pero que era humildad, trabajo, el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, el trabajo en equipo, realmente lo representaban y eran así, de esa manera, ¿no? Todos, era un grupo espectacular que continuó hasta 2012 y luego, bueno, pues la vida de la nos creíamos que vamos a ganar siempre, pero sí es cierto que eran así, te encontrabas con ellos. Además, de tantos años de cubrir la selección, pues tenía buena relación con ellos, ¿no? Y yo tenía y tengo muchos amigos ahí y bueno, pues lo celebramos juntos, estuvo muy bien. Muy buen rollo, de hecho, son cosas impensables ahora, pero por ejemplo al final del partido, pues los fotógrafos que estábamos ahí cubriéndolos todo el mundial, me acuerdo del compañero de Valencia que se hizo fotos con Marchena, con Villa, yo me hice una foto con Casillas, con Villa, otro compañero con Torres, estábamos, había muy buen rollo entre los jugadores mismos y entre los jugadores y la prensa. De hecho, los jugadores pero siguen haciéndolo. O sea, ahora mismo en el Mundial de Rusia igualmente, los días libres te los puedes encontrar cenando o comiendo en el mismo sitio donde vamos nosotros, porque además nos lo preguntan, no podemos comer. Y en Sudáfrica me acuerdo que había una especie de pequeño centro comercial, que había una pizzería y había un restaurante japonés y tal. Y bueno, nosotros íbamos siempre allí y ellos cuando tenían día libre, allí estaban. Recuerdo además que se ha publicado estos días en el periódico una foto de la pizzería, que estaba allí Javi Martínez, Pedrito, Cés, algún jugador más del Barça. Bueno, estaban como 5, 6, 7 jugadores y en otra mesa estaba Piqué con su familia y en otra estábamos nosotros, los compañeros, vamos, comiendo. O sea, estábamos, sí, siempre ha habido buen ambiente en la selección, la verdad. Yo siempre me he llevado muy bien de esa selección y de la selección en general, siempre me he llevado muy bien con Torres, siempre me he llevado muy bien con C, con Sergio Ramos, con Iker, con Arbeloa, con bastante, con Valdés también tenía muy buen trato. No, es que realmente con casi todos, bueno, con Iniesta también, con Villa mucho también. ¿Sabes? O sea, sí, al final son muchos años también conviviendo con ellos, entonces claro, al final siempre nos vemos las mismas caras y luego, en los aeropuertos y tal, y bueno, pues la verdad que sí.
Luego supongo que los echas de menos cuando se van de la selección y van entrando los nuevos, porque ya de los que tú dices, Villa, muy pocos Claro, quedan. porque además digamos que también son de la quinta, entonces claro, vas diciendo, joder, nos vamos haciendo mayores, se van retirando y tal, y son de la quinta, y entonces los has visto cuando estaban en sub-17, sub-19, sub-21, y ya se van retirando y dices, joder, ¿cómo pasa el tiempo? Posiblemente esos tiempos ya no vuelvan por muchas cosas, porque somos muchos, porque a los futbolistas se les ha ido metiendo en estos últimos años una burbuja, ya la prensa no puede viajar con el equipo, ya no les puede ver después de los entrenamientos, casi todos son cerrados, casi ninguno pasa por la zona mixta ya, porque por ejemplo en Liga solo hay obligación de que salga uno y atienda a todos los medios a la vez. Pero bueno, yo creo que sin pasarse, respetando los códigos, yo creo que ha sido buena y que por supuesto no es contraria a que un equipo se pueda distraer o pueda fracasar por tener contacto con la prensa, ¿no? Pero bueno, los tiempos modernos también con la llegada de las redes sociales, con muchas trabas para conseguir una entrevista, un contacto, con mucha gente que dejó de trabajar en un medio de comunicación y ahora se dedica pues a llevar un poco la agenda de algunos futbolistas por muchas cosas que han cambiado en estos últimos 10 años, pues yo creo que en este sentido ha perdido un poco el fútbol y su historia, ¿no? Pero al final todo el mundo quiere. Estamos ahora mismo, por ejemplo, rememorando todos los 10 años de la selección. Yo también tuve la fortuna de escribir un libro, ¿no? Contando un poco la trastienda del equipo, de la selección, y yo creo que al final eso es un poco lo que también termina pasando a la historia, ¿no? Lo que la gente quiere saber, y yo creo que si el fútbol acaba perdiendo eso, yo creo que perdemos un poco todos, ¿no? Que hay que ser ordenado, que entiendo que seamos muchos, que a lo mejor un día pues no puedes tener una entrevista, que a lo mejor ya no te puedes tomar un café con un jugador, yo todo eso lo entiendo, ¿no? Pero al final el fútbol son muchas cosas, son las historias, y la gente, aparte de recordar dónde estábamos todos viendo ese gol de Iniesta, pues le gusta saber un poco cómo era la relación de esos jugadores, los motes que tenían, qué hacían en el tiempo libre, por qué eran tan grandes, ¿no? Porque al final, siendo tan estrellas, tenían tan claro todos interiorizado que lo importante era el grupo, el equipo, la gente que trabajaba alrededor. Yo creo que eso también, pasado el tiempo, a la gente, a los que vienen por detrás, les gusta saber, ¿no? Y llegará un día, tristemente, que si dentro de 15 años se produce un éxito de una selección o de un equipo y estamos en otros tiempos, pues cuando eso se lo cuenten a sus hijos, le van a poner el partido y nada más, ¿no? Es una pena, pero es así. Que yo empecé a trabajar ese día, el partido era a las 9 de la noche y empecé a trabajar a las 5 de la mañana, ya estaba en el campo. O sea que imagínate hasta que empezaba el partido y luego ya venía el partido y todo lo demás, porque nos volvimos en avión nada más terminar el partido. Entonces yo terminé muy cansado y yo recuerdo mucho frío, el frío, estábamos a -2 bajo cero y mucho trabajo. Y la verdad que lo recuerdo, o sea, tengo muy buen recuerdo por ser la final y tal. Parecía que no llegaba nunca al partido, ¿no? Y luego estaba en el centro de la ciudad, en la plaza de Nelson Mandela, todas las aficiones. O sea, había muchos holandeses, pero también muchos españoles. Recuerdo que fui al hotel de los internacionales, donde me dejaban unas entradas para mi hermano Carlos, que estaba allí, que había ido a ver el Mundial y te la dejaba un jugador, y ese ambientazo que había. Y la llegada llegaba como 4 horas antes, yo creo que nos llevaron al campo. Es la foto que tengo de fondo, justo a la entrada. Soccer City. El Soccer City, sí. Y mira, parece que no hay público porque es que llegamos prontísimo. Y había que andar, y me acuerdo que se olvidó algo en el autobús y luego ir a buscarlo, eran 20-25 minutos, nos dejaron muy lejos. Y nada, hacía frío, aunque ahí vemos un sol, es un sol de invierno. Cuando cayó la noche era invierno en Sudáfrica, aquellos meses de junio y de julio del 2010, y había un gran nerviosismo, ¿sabes? Era como el momento, tenía que llegar la primera victoria, pero tampoco estaba convencido ni en la final, ¿sabes?
Yo recuerdo como en la semifinal, cuando terminó el partido, que estábamos eufóricos todos los enviados especiales en la zona mixta, cuando pasan a atender los jugadores, fue el propio Puyol, que acaba de marcar ese golazo histórico, el que nos dijo, oye, estaros tranquilos, nada de euforia, que si no ganamos a Holanda. a Holanda en la final no nos vale nada esto, Un poquito, sin decirlo, verbalizarlo igual, como decía Luis en 2008, que del segundo no se acuerda nadie, ¿no? Yo tengo el recuerdo, además lo he vuelto a ver ahora, de que España tuvo muchas ocasiones de gol, porque lo vas viendo, tiene una Fábregas muy clara, tiene Villa, una de Ramos, Villa tiene 2 o 3, y Holanda, es verdad que tiene esa, tiene un susto muy grande al principio con un balón de Itinga, si te acuerdas que fue un balonazo que era para devolver la pelota y casi marca. Sí, y casi le sorprende a Casillas. Sí, quedamos todos ahí un poco perplejos, pero para mí la sensación era que España dominaba el partido, tenía controlado, pero claro, con 2 elementos muy importantes, Wesley Sneijder y Arjen Robben. Eran 2 futbolistas fuera de, para mí, los mejores del Mundial posiblemente, al margen de los españoles. Para mí el mejor fue Sneijder, de la Copa del Mundo. Ni Forlán, ni siquiera Andrés siquiera, yo creo que fue Wesley Sneijder. Y bueno, con ellos en el campo sabías que alguna iban a coger, y cogieron una muy clara. Cogieron una, que Robben falla una de 100. Igual que España hubiera perdido un partido de 100 con Suiza, Robben te falla una de 100 y tuvo que ser con Casillas. Yo me acuerdo luego hablando con Walter Zenga, el portero italiano, del año 90, que tiene el récord de minutos sin encajar, que él te cuenta que hay porteros que tienen la virtud de que el delantero, por muy bueno que sea, va pensando que va a fallar en esas ocasiones, en ese no contra uno, ese mano a mano. Y creo que Robben, al ver a Casillas, a pesar de ser un súper experto en esa jugada, pues sí tenía en la cabeza, joder, que es Iker y me la puede sacar. Y si te das cuenta, se la saca con nada, con esto de la bota, porque le roza la bota y es lo que la manda fuera. Porque hay otra más clara que tiene antes, menos clara, perdón, que tiene antes, que se trastabilla un poco, se la saca el portero, pero esa es muy clara, esa es una ocasión que, bueno, que yo creo que queda para Holanda. Tú a lo mejor ni habías nacido, el Mundial de 78, cuando no habías nacido, claro. Pues ahí Holanda en el minuto 91, con el tiempo pasado ya, remata al palo ante Argentina. Un remate que le pudo dar el Mundial. Y creo que en su libro de pesadillas tienen, más que la de Cruyff, que la perdieron con Alemania 2-1, tienen el remate ese de Resenbrich al palo y también la de Arjen Robben contra Casillas en Johannesburgo. Mira, hoy es el día que viene a la cabeza todo, ¿no? Porque son 10 años después, se escuchan las narraciones por todos los sitios, las redes sociales. O sea, quizás son en estos días donde te das cuenta, ¿no?, de lo que hicimos, de lo que conseguimos, de la inmensa importancia. Las cámaras con óptica buena van al césped para grabar detalles del campo y todo eso. Yo no tenía una cámara con óptica larga, tenía más bien una cámara pequeña, una Sony IX1 con un gran angular, y el tipo de vídeo que yo quería grabar era la afición de España en el Soccer City, pues como lo vivió en ese vídeo de YouTube, pues se refleja lo que hice, ¿no? Entonces a mí lo que me dieron y lo que conseguí fue un sitio de observador en la grada, en el que en teoría no puedes llevar nada para grabar ni nada, pero yo me metí la cámara pequeña en la mochila, no fui con trípode, fui con una mochila y dentro de la cámara. Estábamos bastante altos, estaba en el Soccer City, se veía muy bien. Yo creo que la distancia era más o menos como la del Bernabéu, donde está la prensa. No sé si es alto, pero se ve muy bien, ¿sabes? Y no nos pilló en esa mitad de campo, de la mitad de campo hacia la portería. O sea, no justo en ese córner, pero sí lo vimos ahí abajo. Lo vimos ahí abajo, más o menos para que te hagas una idea a la altura de donde mete el centro Fernando Torres, ¿sabes? O sea, de un poquito ahí, fue una locura. O sea, yo recuerdo probablemente, bueno, el de Viena también lo celebramos, pero el gol que más hemos celebrado, ¿sabes? El gol que más, o sea, los dos, vamos, una locura, porque además la prórroga. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando ves el partido no recuerdas, por ejemplo, la ocasión de Robben, la parada de Casillas espectacular, pensaba yo que quedaba mucho menos tiempo y creo que quedaban 20 minutos o así, ¿sabes? Y te da la sensación que... Y eso, allí tienes televisiones, cada puesto de envío especial tienes una tele que suele ver, ¿sabes? Pero estás ahí... Yo creo que le pasará a todo el mundo, también los que lo vieron desde casa y con amigos y tal. O sea, tienes un recuerdo
distorsionado de lo que es los detalles del partido, ¿sabes? Bueno, imagínate después de un mes de trabajo allí, ¿no? Con la maleta ya hecha para volver a España por la noche, pasara lo que pasara, con frío, ¿no? A mediados de julio, algo muy, muy extraño cuando hablabas con la familia, con los amigos y con mucha ilusión, ¿no? O sea, a las 12 de la mañana yo creo que ya estábamos en el estadio, pues uno que le ha gustado mucho la radio, que ha estado madrugando muchos domingos por la mañana para hacer partidos de tercera división, de regional, de segunda B, ¿no? Pues te levantas un día, un fin de semana y vas a cubrir nada más y nada menos con la Copa del Mundo, ¿no? Se me pone la piel de gallina, es espectacular. Y luego el partido, bueno, con mucho sufrimiento, también pendiente de la retransmisión, de la multitud de conexiones que hicimos. Y bueno, pues las dos anécdotas que siempre cuento de ese día, ¿no? Estuve a punto de perderme el gol porque, como sabéis, por los micrófonos inalámbricos a veces tenemos que bajar con cierta antelación a la zona mixta para ir cogiendo posiciones para las entrevistas post partido. Cuando ya vi que algunos compañeros empezaban a bajar, yo me levanté de mi posición y dije, yo creo que es momento de ir bajando. En ese momento miré al campo, Navas atravesaba la divisoria y dije, voy a ver esta jugada y me bajo. Y fue la jugada del gol. Afortunadamente la vi, tuve esa suerte porque, por ejemplo, la tanda de penaltis contra Italia, pues la vi en un monitor en la zona mixta, esperando ya la salida de los jugadores. Y me acuerdo que había una escalera de caracol desde la tribuna de prensa hasta la zona mixta que la bajé corriendo y dando voces, y a algunos compañeros que iban por delante diciéndoles que acababa de marcar Iniesta, ¿no? Y luego ya en la zona mixta, pues todos emocionados, os podéis imaginar, esperando la salida de los jugadores. Me acuerdo que alguien vestido todavía de futbolista con un cubo en la cabeza, salía ahí de un pasillo del vestuario de la selección con la Copa del Mundo, parecía una momia allí, caminaba hacia nosotros, ¿quién es ese tío? Y nos dio la Copa del Mundo, la empezamos a tocar entre todos, luego llegó Palma Antoral, la jefa de prensa, y nos la quitó y se la devolvió. Y esa momia era Joan Capdevila, que bueno, pues había decidido salir del vestuario con la copa para compartirla con la prensa, ¿no? Y decía, esto también es vuestro. Pues obviamente yo creo que es una cita especial que siempre vamos a tener en el recuerdo y en los tiempos que corren, ¿no? Donde cada vez es más difícil conseguir entrevistas, convivir con los futbolistas, tenerles cerca, pues yo creo que hay tiempo para todo y que España ha sido bicampeona de Europa y campeona del mundo, habiendo una cierta convivencia entre periodistas y jugadores y una concentración tan larga, sobre todo yo creo que hay tiempo para todo. En el descanso, claro, yo en el primer tiempo tienes que estar tranquilo y tal, porque en teoría yo no podría grabar en la grada ni nada, ¿sabes? Yo iba de observer, yo tenía la cámara en la mochila, y cuando se dio el tema, pues empecé a moverme y me puse donde vi mayoría de aficionados españoles. Yo me fui a la otra portería, a la del gol de Iniesta, no, a la otra, donde Casillas tuvo esa parada con Robben. Lo que hice fue ver el primer tiempo de observer y al descanso dije, oye, yo me voy, que tengo que empezar a grabar para hacer mi vídeo. Yo pensaba si iba a haber un momento histórico, como al final sucedió, es decir, un gol que saliera bien. Porque como estoy escuchando todo el día, la narración, pues si hubiera salido, que sé yo, me hubiera trabado, me hubiera puesto ronco, no lo sé, cualquier cosa no me lo hubiera perdonado, ¿no? Entonces, esa era para mí una obsesión, porque no sé cómo, si la final acaba en los penaltis, pues no es lo mismo, un balón al larguero, no sé qué, Casillas que para, pero un gol, la narración de un gol, joder, para un locutor de radio, para un narrador, eso es pues el momento culmen, ¿no? Estaba en el otro lado, justo yo me quedé, porque nosotros los fotógrafos, el problema que hubo en ese partido que hubo prórroga, entonces los fotógrafos, tanto holandeses como españoles, teníamos un acuerdo y entonces hacíamos el ataque del equipo nuestro, es decir, nos cambiábamos. Pero claro, nos cambiamos al descanso y cuando llegó la prórroga ya no había tiempo porque hay muy poco tiempo, entonces yo decidí con el compañero que había holandés allí quedarme en la esquina que estaba el banquillo de España, que en el caso cuando marcó Iniesta yo estaba en la portería de Casillas, yo lo hice desde atrás el gol, que se ve toda la afición holandesa allí, bueno, con las manos en la cabeza, el portero tirado, las defensas, sí.
me metí en la grada con los aficionados españoles y ahí esperé a que se dieran las cosas. Decidí grabar este vídeo en slow motion. Puse puse mi cámara para grabar en slow motion y todas las reacciones están en slow motion. Me dio por ahí. No sabes nunca si aciertas o no, pero me dio por ahí y lo grabé en slow motion. Grabé las reacciones de los españoles en las gradas del Soccer City, tanto en la parada de Casillas con Robben como en el gol de Iniesta. Yo en el gol de Iniesta vi que Cés la tenía y que Iniesta estaba desmarcado. Entonces, cuando vi eso, le di a grabar porque digo, aquí viene el gol. El gol en sí yo no lo vi, porque estaba grabando y estaba viendo por el visor lo que yo grababa, que era un chico pues viendo el gol y luego saltando de alegría con el gol, ¿no? Lo que pasa es que yo no veía el gol. Lo vi durante el partido, también vi el gol de Holanda, claro, con las intervenciones de Casillas que nos liberaron de haber encajado un gol y que no sé hasta qué punto hubiera sido definitivo, ¿no? Yo es que no sé, tenía la sensación de que no, ya una vez llegado a la segunda parte de la prórroga, no pensaba que no iba a marcar ninguno de los dos equipos, ya que iban a mantener o tratar de mantener la portería a cero, y entonces yo miraba mucho a Casillas. Yo decía, bueno, a ver cómo está, a ver si, y aún sabiendo que era el mejor portero del mundo, decía, ya, joder, pero es que es una final, o sea, ni siquiera la baza de tener al mejor portero del mundo es suficiente, ¿no? Porque al final también es una parte de lotería, ¿no? Cuesta describirlo, ¿no? Porque desde que arranca la jugada, bueno, al principio piensas, bueno, sácala de ahí, Jesús, a Navas, que están muy cerca de ellos, sácala de ahí como sea, ves que engancha con Andrés, te calmas porque ya la pelota no está en la zona de Casillas, le llega a Torres, ves que la echa al área y dice, bueno, un rechace más, y ya claro, cuando la coge Fábregas y la coloca tan cerca de Andrés y ves que remata y que es gol, pues yo creo que todos hicimos lo mismo en ese momento, más que mirar a Andrés, todos miramos en línea, a ver si levantaba la bandera o no. Y bueno, ya cuando ves que corre, que los holandeses van a protestar y que se celebra el gol, pues bueno, creo que, mira, se me pone la piel de gallina ahora. Cuesta mucho describir lo que se vivió ahí. Tienes que mezclar el trabajo, porque tienes que trabajar, evidentemente, tienes que escribir, se te cambia todo, porque estábamos todos ya con los penaltis en la cabeza, viendo un poco en el bosque, a ver con quién estaba hablando, qué estaba haciendo, y de repente te das cuenta que España es campeona del mundo. Y claro, que hay que hacer 1000 cosas, que quedan 4 minutos, que pueden pasar muchas cosas, pero sí, creo que el instante ese, el minuto y medio en el que todo pasa, cuesta mucho describirlo. Recuerdo la imagen de Andrés que conforme va corriendo a celebrar el gol, antes gira la cabeza y mira para atrás a ver si en línea había validado o no el gol, porque claro, ahora con el VAR no sé qué hubiera pasado, pero en ese momento... Imagínate todo el país esperando 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, a que se dé un gol en la final de un mundial, que no es un partido de liga, que no es un partido de Champions, sino que es un partido de la final del mundial. Lo que eso puede suponer, que luego se repitió un poco en 2014 con el gol de Mario Götze a Brasil, que también, en Brasil a Argentina, que también andaba ahí justo. Pero claro, te lo imaginas y dices, madre mía, es que imagínate esto, que tienen que pagar X tiempo a ver si el gol o no. Yo creo que hay gente que le da algo. Se va Navas, vamos que se desmarca Torres, el mundo contra Navas que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta. Aprovechando el 10º aniversario del Mundial de España en Sudáfrica, hemos vuelto a salir a la calle para ver qué se acuerda la gente de aquel partido. No, lo sentí como algo único, mucho más importante que la Eurocopa. La vi con mi padre, viudo, estábamos los dos viendo el partido. ¿Y de la celebración se acuerda algo? Bueno, me acuerdo que todas las televisiones, sobre todo Madrid y Barcelona, pues enfocaban a la gente que estaba celebrándolo en la calle después de acabar el partido. Pero yo no fui a la calle a celebrarlo. Vamos. ¿Quién dio el pase a Iniesta en la final del Mundial de España?
No, Cés, Fábregas. ¿Respuesta final, Fábregas? Sí. Correcto. Venga, siguiente. ¿Dónde fue, en qué ciudad fue la final? En Johannesburgo. ¿Cámara? Correcto. Y ya, por último, ¿saben qué minuto fue el gol de Iniesta? En el 118. ¿Respuesta final? Sí. 116. Bueno. ¿Quién dio el pase a Iniesta para marcar el único gol? Te doy 3 opciones, ¿vale? Vale. Fernando Torres, Jesús Navas o Cés Fábregas. El segundo. ¿Navas? Sí. ¿Cámara? Navas. Puede ser Fábregas. Venga, va, este ya está. ¿Dónde se celebró aquel partido? Te doy también 2 opciones, ¿vale? Johannesburgo. Esa. Sí. Sí. No, que es la otra, ¿no? No. Correcto. Y ya para acabar, ¿en qué minuto marcó el gol Andrés Iniesta? Te doy también 3 opciones. Vale. 115, 116 o 118. Joder, 116. Correcto. ¿Quién dio el pase a Andrés Iniesta para marcar el gol de la final? Si quieres te doy 3 opciones. Dímelas. ¿Fábregas, Torres o Jesús Navas? No, fue Fábregas. ¿Fue Fábregas? Correcto, no había dudas, ¿eh? ¿En qué minuto fue el gol de Andrés Iniesta? Fue sobre el 118, 115 por ahí. Fue la... ¿Te doy 3 opciones igual? Sí, 115, 116 o 118. creo que fue en el 118. Por la cercanía del... Bueno, es que hay unos minutos que yo bailo. 116, pero bueno, estaba ahí, ¿eh? Y luego ya por último, ¿en qué ciudad se celebró la final? Bueno, eso fue en la capital de Sudáfrica, que es Johannesburgo, ¿puede ser? Correcto. ¿Quién dio la asistencia a Andrés Iniesta en la final del Mundial? Fábregas, facilísimo, Fábregas. ¿La tienes clara? Fábregas. Correcto. ¿En qué minuto marcó el gol Andrés Iniesta? 116, clarísimo. Correcto. Y ya por último, ¿en qué ciudad se celebró la final? Johannesburgo. ¿No tienes dudas? Bueno. Johannesburgo. Correcto, 3 de 3. ¿Quién dio la asistencia a Andrés Iniesta en la final? No. Si te doy 3 nombres, ¿te atreves a contestar uno? Mira, te doy. Fábregas, Torres o Jesús Navas. Torres. Y casi, fue Fábregas, pero estuvo ahí, ¿eh? Luego, ¿sabes dónde se celebró la final? No, tampoco. Te digo 2 ciudades. Si es que no soy de aquí, entonces por eso. Durban o Johannesburgo. Johannesburgo. Correcto. Y ya por último, ¿sabrías decirme en qué minuto fue el gol? Te digo 3 minutos, ¿vale? Sí. 115, 116 o 118. 115. Y casi fue 116, pero nada. Muchas gracias. Minuto 116 está llegando a su fin y es el momento de los agradecimientos. Hoy le quiero dar las gracias a Iker, a Raúl, a Gerard, a Carlos, a Andrés, a David, a Xavi, a Fernando, a Cesc, a Joan, a Víctor, a Juan, a Xavi, a Sergio, a Álvaro, a Pedro, a Fernando, a Javi, a David, a Jesús y a Pepe. Pero también a Vicente y a Tony porque todos juntos crearon un sentimiento común, el de creer en la Roja. Gracias porque hicisteis que cada uno de los españoles se olvidara del resto de sus problemas por un minuto, un par de horas o por un mes, que es lo que duró el Mundial. España siempre tendrá un cacho de su corazón en Sudáfrica. A cada uno de nosotros se nos dibuja una sonrisa de oreja a oreja cuando oímos hablar del país en donde conseguimos nuestra primera estrella. Es cierto que no fue fácil, pero nos supimos sobreponer a la derrota inicial y le enseñamos al resto del mundo qué era eso del tiki-taka. Que los 10 años se nos han pasado volando es una obviedad, pero aún resuena en nuestras cabezas el gol de Andrés. La célebre frase de Iniesta de mi vida la hemos repetido hasta escucharla en la saciedad. Pero claro, es que escucharla te alegra el día. Pues qué mejor que hoy para hacerlo. Gracias, Andrés, por alegrarnos la vida. Y gracias también por hacer que nadie ya nos olvidemos del minuto 116.